ponemos en marcha un nuevo episodio de Converso. Bienvenidos y gracias por estar. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. Fray Jorge, gracias por venir a este espacio de charla, de diálogo, de conversación y de haber aceptado la invitación de por ahí conocerlo desde otro lugar, no desde los altares, sino en una entrevista y un mano a mano. Bienvenido y gracias. Muchas gracias a ustedes. Es un espacio muy creativo, es un espacio muy original, creativo, porque tener un tiempito para conversar es humanizador, liberador, porque nos saca de la agenda, de la hiperactividad, nos hace encontrar con mucha gente, abrazar vidas, ideas, proyectos, y me parece hermoso lo que acabas de decir, esa mirada que tenemos del cura identificado con el altar. Es una de las cosas que hay que cambiar en la iglesia. Jesús tenía poco templo y mucha calle. ¿Qué es lo que nos falta a los curas? Bueno, pero, y acá arranco iba a empezar de otra manera, pero me dio el pie perfecto. Me lo han definido como un cura callejero a usted también. Digo, no es un cura que se queda muy quieto dentro de las instituciones. No. ¿Es algo así? ¿Es un cura callejero? Sí, sí. Callejero, la imagen que tenemos. Yo soy porteño, vengo de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, me crié en Buenos Aires. La esquina, para mí la esquina es sagrada, donde nos encontrábamos los muchachos en aquel tiempo a compartir, a tomar una cerveza. La esquina, la calle, tiene un mensaje muy lindo, porque te hace sentir que la vida es peregrina, que no está atrapada, encerrada en un espacio edilicio, y la iglesia también está pasando por este proceso de salir a la calle, pero salir a la calle a buscar a los demás, salir a la calle para reconstruir el tejido social, para motivarnos en la esperanza, para descubrir los sueños que se esconden en la vida de la gente. Salir la calle, entonces toda mi trayectoria pastoral, franciscana, toda mi vida fue así, con esta característica. Nunca dejé el altar, pero el altar lo miro desde la calle. Entonces no lo miro desde el rito, lo que tengo que hacer, sino que lo miro desde lo que la gente necesita, lo que la gente está buscando, para que el altar sea un espacio sacramental, pero de una profundidad nueva, que no es transmitir una memoria, sino hacer que la memoria viva en la gente, con la gente. Y por eso la calle simbólicamente es muy fuerte, es un mensaje muy lindo. Entonces, aquí apenas llegué a Olavarría me empecé a buscar ese lugar, ¿no? Ese lugar en la calle, porque el templo lo tenemos. Yo estoy en Montevillano, San Francisco, las capillas de los barrios, y encontré dos espacios de calle que me motivan y que me abren horizontes y me generan mucha esperanza. Uno es el MTE con todo las cooperativas. Me golpeó mucho cuando fui a visitar la producción del cartón
en el basurero municipal y en el depósito del cartón, me impactó. Eso y todas las experiencias de cooperativa laboral que están haciendo. Gente que está saliendo de situaciones muy dolorosas de la vida. La cárcel, la droga, la marginalidad. Me pareció extraordinario, me pareció un grito de esperanza en Olavarría que yo desconocía. Y el otro es el tema de las adicciones, que empecé a trabajar este año. Un mundo que también lo percibía de lejos y que ahora lo toco en el dolor de tantas familias, lo toco en las heridas de tantos jóvenes, y que desgraciadamente porque es doloroso, pero es una realidad, descubro que se sigue viendo al adicto como un enfermo individual y no como un enfermo social. El problema es del adicto y no es el problema de la sociedad. Ese adicto como emergente de una sociedad que realmente es la que está mal. Estamos enfermos, muy disociados, esquizofrénicos, deshumanizándonos. Y entonces empiezo a descubrir familias de Olavarría y donde la adicción atraviesa distintos sectores de la población, periféricos y del centro, de familias muy acomodadas de Olavarría, y que empiezan a converger en un grupo que tenemos multifamiliar, que se llama Grupo de Esperanza Viva. Confluyen en este grupo distintas situaciones sociales con una problemática en común, que es lo que no quiero ver de mi vida. Esa es la adicción. Y es encontrarse con un otro también, ¿no? Sí. Aunque tenga la misma problemática, son sí. dos individuos que se encuentran en sí. No te imaginas qué camino hermoso de aprendizaje estamos haciendo, y hay familias de Olavarría que se juntan con familias muy marginales y empiezan a trabajar juntos. Y empezamos a ver que la adicción es un problema de todos, porque hay muchas cosas que no decimos, muchas cosas que no queremos ver. Adicto quiere decir eso, lo que no puedo decir, lo que no quiero decir, lo que escondo. Y nos damos cuenta entonces que el consumo, la adicción no es solamente la droga, que hay adicción al dinero, al consumo, al juego, que hay muchas adicciones y que tenemos que trabajar desde esta nueva mirada de encuentro, donde se juntan para tejer una vida desde las emociones y también desde lo que podemos hacer juntos como proyecto de vida. Es una riqueza muy grande. Y estamos hablando con las cooperativas del MTE de empezar un programita con ellos para trabajar el tema de las adicciones en el sector más popular, en el sector más carenciado de Olavarría. Y en eso estamos dialogando y viendo qué podemos hacer. Le pregunto cómo... Los franciscanos son de por sí callejeros, digamos, hay un emblema de franciscano callejero en Fray Romeo acá en Olavarría, que es una imagen que quienes no lo conocimos nos la instalaron y es difícilmente borrarla, ¿no? Pero me surgió ahora, ¿no?, en la charla, ¿qué pasa con aquel parroquiano que frecuenta la parroquia y encuentra un cura callejero, permítame dejarlo en esa definición, que se relaciona con otras problemáticas, que por ahí al altar lleva esas problemáticas, y del altar hay resistencia de los parroquianos a veces que no permiten ver el todo de lo que hace un verdadero pastor? La parroquia de Montevillano es una parroquia franciscana con más de 70 años de trayectoria. La marca Romeo es una marca muy fuerte en la parroquia y en la iglesia local, y también
en la memoria colectiva de mucha gente. La gente está deseando que aparezca otro Fray Romeo, pero para este tiempo. Está deseando que la Cáritas de Fray Romeo se transforme, que la parroquia se vuelva a llenar de barrios, de gente, porque hemos construido un tejido pastoral, pero se vació de gente de los barrios. Tenemos mucha estructura y poca gente en los barrios. Y eso es lo que hay que empezar en un trabajo de muchos años, habrá que ir construyendo. Y la gente percibe de que aquí hay algo nuevo. Y lo nuevo no es que lo traiga yo, sino que es propio de la época, donde yo me engancho a un sentir de iglesia que voy descubriendo, porque hay muchas acciones, pero aisladas, que dejan de ser un mensaje colectivo, comunitario. Entonces, lo que me parece que tenemos que construir es un tejido nuevo con este mensaje de comunión, de iglesia que sale a la calle, de una iglesia que se encuentra con la realidad y que no deja el altar. Yo utilizo pastoralmente una expresión que yo creo que la metáfora sirve. Hay que cambiar la estación sin suspender los trenes. Entonces, la estación hay que cambiarla, pero no vamos a dejar los servicios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía necesita de esos servicios y nunca se va a adaptar a la nueva estación. Entonces vos no le podés quitar el servicio sacramental a la gente que está acostumbrada al rito, a la norma, a la misa de horario. No hay problema, seguimos. Y mientras tanto tenés que ir construyendo la nueva estación. La nueva estación donde los trenes se van a ir transformando también, los servicios también se van a ir transformando. Yo creo que es lo que hizo Papa Francisco fue esto en la Iglesia. No cerró el Vaticano, pero se fue a vivir a otro lugar. No clausuró el Palacio Pontificio, pero se fue a vivir a Santa Marta. Dejó de usar determinados íconos de la Iglesia triunfal, ornamentos y que hablan de una iglesia que domina y que impera, por una iglesia más servidora. Y entonces, lo más significativo, el Jueves Santo se celebraba la última cena del Señor, se la celebraba en la tumba de Pedro, era una señal comunitaria muy fuerte. El Papa lavaba los pies a los apóstoles en la sede de Pedro. Francisco, el primer Jueves Santo, se fue a celebrar la misa en la cárcel. Su primer viaje apostólico a Lampedusa. A Lampedusa. Es decir, el hecho de decir, bueno, vamos a abrir, pero no dejó de ser Papa, no dejó de ofrecer los servicios. Cuando la gente percibe que hay un mensaje de profundidad, no un mensaje oportunista, ideologizado, sino que hay un mensaje de profundidad humana, de mensaje de Jesús que sale del templo y está en la calle, critica al templo, pero sigue reconociendo la presencia de Dios, pero ya no solo en el templo, sino en la calle. Este es Jesús, pero esta imagen de Dios es la que nuestra gente pone en cuestión. Es decir, y entonces es un Dios al cual yo tengo que ir a rendir culto en un rito, o es un Dios que me hace vivir de otra manera la vida en la calle. Esta es la espiritualidad nueva. No, es un Dios que me hace vivir mis relaciones de familia, mi encuentro con el otro. Empiezo a descubrir la belleza de conversar y abrazar, de encontrarme y caminar juntos, porque ahí está Dios, sin dejar de estar en el rito, sin dejar de estar en la celebración, sin dejar de estar en la experiencia
litúrgica, sacramental de un domingo, pero que eso no alcanza. Entonces estamos en un tiempo hermoso, y yo lo que leo es esto, esta es la profundidad nueva. Entonces la gente se siente respetada porque se la trata con respeto y cariño, pero al mismo tiempo se le invita a hacer un camino de crecimiento, de maduración, de responsabilidad, de compromiso con la fe. Así no queda colgadito y lo completamos a la idea. ¿Qué es o qué debería tener o qué escucha que debería tener ese nuevo Romeo que por ahí está pidiendo la gente? Dos cosas. Muy cerca de la gente, como lo estuvo Romeo, y algo nuevo que me parece que es fundamental: Romeo no tiene que estar solo. En este momento no podemos hablar de Fray Romeo, tendríamos que hablar de un movimiento de iglesia que está cerca de los pobres. No volver. Romeo fue un episodio de una época, en un tiempo, en los años 60, 50, 60, donde el protagonismo de uno estaba bien visto. En este momento es el protagonismo de muchos. Romeo era un solitario que hacía mucho bien. En este momento necesitamos que los Romeos, que no solamente están en la iglesia, pero que son amigos de una nueva justicia y para que no le falte el pan a nadie y el trabajo a nadie, este Romeo tiene que ser colectivo, tiene que ser construido socialmente y políticamente. Los protagonismos políticos a nosotros no nos hizo bien, en Argentina tampoco, y en la iglesia tampoco. Entonces me parece, el Papa Francisco lo define muy bien. El Papa Francisco dice sinodalidad, y la sinodalidad es, volviendo a la pregunta que vos me hacías, la sinodalidad ya no es Romeo que camina solo, sino los Romeos que caminan juntos. Esto es sinodal, capacidad de caminar con otros, y no solo de la misma confesión de fe. Abrazados, porque lo que hay en profundidad es mucho más de lo que se ve en la superficie de la iglesia. Hay mucho más en lo que no se ve que de aquello que se ve. Sinodalidad sería la palabrita, un Romeo sinodal. Para actualizarlo y... Sí, un Romeo sinodal, un Romeo que tenga capacidad de generar muchos protagonistas. Y esto es un desafío a los movimientos populares, a la política, a la pastoral de la iglesia. Un Romeo sinodal. Caminar con otros. Así que si no nos queda una tarea por hacer aquí en Olavarría como iglesia que peregrina, que tiene un mensaje que es el mensaje de Jesús, que es un mensaje de fraternidad, de abrazo, de encuentro, de justicia, de ética. Bueno, que sea un mensaje sinodal, lo vamos a construir juntos. Sinodalidad, alguien que esté con el otro caminando, no colectivismo, porque la palabra no es esa, sino en colectivo, en conjunto. Eso pareciera ser, permítame esto, parecería ser una definición que es absolutamente antagónica o que está muy distante de la que nos quieren instalar, ¿no? Hoy estamos en una sociedad absolutamente individualista. Sí, totalmente. Es el protagonismo del yo, de la hiperactividad, de la producción sin el otro. Es la política que se ha internacionalizado, no solamente en Argentina. Desde un lugar se imponen los aranceles al mercado internacional. Y es la gran disputa de la Comunidad Europea, Estados Unidos, el Brasil. A mí la actitud de Lula me pareció extraordinaria. Le dijo, no, esto no es unilateral. La unilateralidad es peligrosísima.
que es lo que nos puede estar pasando a nosotros, o el bipartidismo, enfrentados con unos con otros, ¿no? Yo no quiero hacer política de ningún tipo, pero viva la libertad y los cuca. No, así no se construye el país. La sociedad no se construye así con polarizaciones. La sociedad se la construye a partir del abrazo con el otro, con lo diverso y con la construcción comunitaria. Y la construcción comunitaria no es la imposición de uno. Es que viva la libertad o los cuca parecen ir a cancelar al otro, ¿no? Exacto. Es anularlo. Sí. Vivimos la lógica de la cancelación. Lo hago inservible al otro para... lo relativizo al otro para protagonizarme yo como sujeto. Esto es el individualismo. Estamos... Y más allá es el neoliberalismo. Mucho más, totalmente exagerado. Entonces, en esto, el Papa Francisco, no sé si voy a recordar, él tenía 4... es aquella frase famosa de Francisco: el tiempo es superior al espacio, el todo es superior a la parte, y hay dos más, no sé, no las tengo presentes. Se me acaban de ir también a mí. Pero es genial. Uh-huh. El Papa Francisco toma estas 4 ideas, las 4 ideas, nos acordamos de 2, pero faltan otras, ya van a venir. Ya van a venir. Las toma de Juan Manuel de Rosas, a una carta, en una carta que le escribe al riojano, ¿cómo se llamaba el de los llanos? Quiroga, no, no recuerdo en este momento. En una carta famosa de Rosas, donde pone los lineamientos del federalismo argentino cuando se enfrenta con los unitarios. Uh-huh. ¿Qué significaba federalismo, las provincias, las autonomías, uh-huh, y los unitarios? Bueno, y aquí aparecen estas 4 expresiones que retoma, porque ya el Papa Francisco, cuando era Bergoglio, jesuita joven, trabajaba sobre estas 4 ideas en la construcción de iglesia y de pueblo. El Papa Francisco sostiene que el pueblo no es la suma de partes, sino que es la pertenencia a una memoria que se va construyendo y tejiendo comunitariamente. Eso es el pueblo. En este momento, lo que el liberalismo en el que estamos viviendo es la deconstrucción de pueblo, para que las hegemonías vuelvan a funcionar. Uh-huh. Con todas las cuestiones actuales, ¿no? Redes sociales, fake news, difamaciones, todo eso se suma a eso que viene de años, digamos, ¿no? Claro, pero es una construcción donde se impone la línea del poder económico, mediático, de información, y no importa lo que pasa en la profundidad de la vida y del pueblo, porque el pueblo es el que empieza a tener el pueblo es el que construye una identidad. Vos te sentís, yo puedo decir, me siento argentino, pueblo argentino. ¿Por qué me siento pueblo argentino? Y me siento pueblo argentino porque se construyó mi identidad en una cultura, desde la samba y el tango al mate y a la cancha de fútbol y a la política y al modo de hacer política, y eso es pueblo. Pero hay un sector que impone la racionalidad positiva, esto tiene que ser así, se impone a la construcción que se va haciendo con emociones, historias, vivencias, música, canto, religión, espiritualidades, todo eso eso es el pueblo. Y
hay una mentalidad, una propuesta muy ideologizada, positiva, de decir, no, esto se tiene que construir de esta manera. Y si no se construye de esta manera, vamos a reprimir. Entonces aparece el aparato represor, estamos entonces en algo muy peligroso, porque es una tiranía ideológica. Y esto es peligrosísimo, y yo veo las emergencias de resistencia por muchas partes. Por eso es que creo que hay que construir tejido social desde el nombre de este programa, Conversar, donde yo converso, no impongo, y converso porque pongo mi historia, mis emociones, mis sueños, mis esperanzas. ¿Por qué? Porque lo mío no está definido, porque la historia no está terminada, porque estamos construyendo y nadie se queda afuera. Entramos todos. Vuelvo al Papa Francisco, que nadie se quede afuera, no a la exclusión, entremos todos. Una iglesia de todos, todos, decía en una entrevista que habría, incluso habría caminos a muchos más, ¿no? A muchos más que esos todos que él convocaba. Todos. ¿La iglesia está dispuesta a una iglesia de todos? Está marchando hacia eso. ¿Hay unanimidad en la iglesia? En este momento no hay unanimidad, y yo creo que sería un imposible, una utopía irrealizable. No creo que ese sea el camino, ¿no? El camino es algo dinámico, algo que se va construyendo, donde el tiempo es superior al espacio. ¿Por qué? Porque si no te quedas con un espacio muy abierto, pero sin tiempo. Estamos tan bien, pero nos quedamos sin tiempo. Y nosotros tenemos tiempo. Y si tenemos tiempo, tenemos esperanza, porque la esperanza es lo que va a venir mañana. Entonces, yo no solamente quiero hacer lo que hago hoy, sino que sueño con lo que está viniendo. Lo que va a venir mañana me interesa también. Y si yo me impongo, y está la tiranía de unos pocos, o la tiranía del mercado, o la tiranía política, o la tiranía ideológica, el Papa Francisco tiene un esquema muy lindo, que nos puede venir muy bien. Nosotros tenemos que salir, porque me parece que este es el nuevo tiempo. El Papa Francisco lo vivió muy bien. Nosotros veníamos de izquierda a derecha. Estos son de izquierda, progresistas, populares, liberales, neoliberales. El Papa Francisco dice no. Este eje de Rusia-Estados Unidos, de geopolíticas, no. El Papa Francisco dice, está bien, esta es la coyuntura histórica, pero hay que cambiar el horizonte. El horizonte no es izquierda-derecha, sino arriba y abajo. Sin ignorar la izquierda y la derecha. Pero la nueva línea es arriba y abajo. ¿Y qué quiere decir arriba y abajo? No es solamente sociología, es un hombre abierto al mañana. Cuando yo digo arriba y abajo, digo, si me quedo muy abajo, me enfermo, porque me quedo en una rutina sin horizonte, sin alegría, sin emoción de futuro. Y si me quedo muy arriba, hablo de una trascendentalidad y de una espiritualidad de ángeles sin historia. El Papa Francisco dice vertical, arriba y abajo, abajo y arriba, en permanente movimiento. Y esa es la nueva espiritualidad que el Papa quiere compartir con la sociedad. Superar la izquierda y la derecha para descubrirnos seres humanos en proyecto, pero que no termina aquí. Un proyecto de vida que se construye en muchos, con muchos, y que no termina aquí. Esa es la propuesta de Francisco, que es novedosa, por primera vez. No quedarnos en el tema... La dicotomía de las izquierdas y las derechas, no, clásico y... federal unitario. La Argentina nació en una lucha... Cuca o viva la libertad. Exacto. No se trata de eso. Aquí se trata de otra cosa. Se trata de decir, pero yo no soy esto solamente. Yo soy espíritu, yo soy mucho más que lo que se ve.
es una dimensión de profundidad. Es una misión de decir, no llego, no me alcanzo a comprender con lo que pienso o con lo que hago. Yo siempre soy mucho más. Yo utilizo una expresión muy linda que es, no estoy terminado, me estoy haciendo. Pero Jorge, tenés 75 años, no estoy terminado. ¿Por qué? Porque me voy a terminar ¿cuándo? No lo sé. Pero no se trata de terminarse históricamente solo, aquí y ahora, sino que es un aquí y ahora abierto. La Iglesia está celebrando en este año el año de la esperanza, jubileo de la esperanza. El Papa Francisco muere hace unos meses, fallece y abre el jubileo de la esperanza. Me pareció extraordinario el mensaje del Papa Francisco. ¿Por qué? Porque no es una esperanza al más allá, es una esperanza que me dice, mirá lejos, porque si te mirás ahora solamente, te vas a enfermar de individualismo, te vas a encerrar en un narcisismo que busca simplemente mejorar el cuerpo, sentirse bien, calidad de vida, pero te olvidaste de que no vas a terminar tu trayectoria aquí, que eso es mucho más que el aquí y ahora. Entonces el Papa Francisco le propone a la Iglesia el jubileo de la esperanza, peregrinos de la esperanza, sinodales, peregrinos de la esperanza, abiertos no solamente abiertos a la trascendencia, abierto al otro, al tú del otro, abierto a la construcción del nosotros. Uy, aquí hay mucho contenido, claro, y es bellísimo. Peregrinos de la esperanza, jubileo, dijo el Papa, algo nuevo en la Iglesia, peregrinos de la esperanza, de lo que no veo todavía, pero creo que va a llegar. La esperanza es eso, la esperanza es mirar lejos. Cuando vos en política, en la Iglesia, mirás cerca y nada más que cerca, te vas a pelear con el del otro partido. Muchas veces Francisco fue víctima de mirar cerca. Claro. La mirada de que tenía particularmente la Argentina de ese Bergoglio convertido en papa fue mirarlo cerca siempre. Claro. Nunca pudimos mirarlo lejos. Y además lo miramos politizado, lo miramos izquierda o derecha, populismo o liberalismo. Y el Papa Francisco estaba proponiendo un humanismo nuevo, estaba proponiendo un ser humano nuevo. Le estaba diciendo a la gente, no se miren por la izquierda o la derecha, Boca o River, basta de esta polarización. Digo, tenemos que mirarnos en la construcción colectiva, caminando juntos, con un horizonte muy claro. El futuro que queremos es, y lo dijo muy bien en la encíclica bellísima de la fraternidad, de todos hermanos, digo, construite en esta visión, todos hermanos, nadie afuera, sin exclusión, todos hermanos, y Francisco en esta la tenía clarísima, en la esperanza. No te cierres nunca. El legado, yo soy un convencido que el legado de Francisco lo pudimos vivir, sentir quienes lo interpretamos o intentamos interpretarlo. Cada vez que él escribía una encíclica, cada vez que él predicaba o demás, había un legado que se podía tomar en ese mismo momento y hacerlo propio en ese momento. Pero hoy, ya unos meses después del fallecimiento de Francisco, hago paréntesis, noto que en la charla habla en presente de Francisco Fray, y esto serena también, porque coincide con esto que voy a decir. Hoy el legado es mucho más rico, hoy para mirarlo, analizarlo, desmenuzarlo y encontrar ahí respuestas a muchas cosas. Totalmente. Yo lo sigo leyendo a Francisco. En este momento, la gente que me sigue en las celebraciones, yo sigo repitiendo frases de Francisco, es famoso legado de Francisco, que no anula el pontificado del Papa León, lo enriquece. Y el Papa León en esto yo creo que la tiene clara, y está haciendo una articulación entre algunos avances que hizo Francisco y un grupo que quedó muy atrás. Y se dio cuenta el Papa León de que en este momento él tiene que ayudar a estos
conservadores que quedaron atrás, a empezar a soñar con el paradigma que propuso Francisco, que es fraternidad todos, que nadie quede afuera, iglesia que peregrina con otros. Por supuesto, Papa León tomó una frase y una iglesia, un mundo sin armas y que se desarma. Digo, porque seguir hablando de un mundo sin guerras mientras nos preparamos para otra guerra, esto es una mentira. Sí, porque puede parar la guerra hoy, pero la inversión de los estados en adquirir fuerzas para armarse no cesan. No cesan. El Imperio Romano la tenía clara. En la paz prepárate para la guerra. La producción de armas nunca para. Y entonces vas a inventar una guerra en cualquier momento, porque ya tenés las armas. Es el único objetivo de armarse. Claro. Por eso es que el Papa León, esto no lo había dicho nunca Papa Francisco, dice, sin armas y desarmándonos. Que con estas dos palabritas recupera todo el pensamiento de Francisco. Sin armas y desarmándome. Yo no puedo encontrarme contigo armado. Porque si yo vengo a encontrarme contigo y a conversar y abrazarnos en el corazón, con las emociones, con proyectos de futuro, y si vengo armado ideológicamente, nunca voy a caminar contigo. Yo tengo que desarmar mis ideologías. Tengo que desarmar todos mis, entre comillas, anti todo. ¿Por qué? Porque voy a construir con vos un nosotros nuevo. Esto es lo del Papa Francisco. Brillantemente, en dos palabritas, en el primer sermón que da León en la Plaza San Pedro, el día de su institución como pontífice, dijo y rezó por una paz sin armas y desarmado. Yo dije, brillante. Porque si yo construyo paz, pero sigo produciendo armas, sigo produciendo razones, motivos ideológicos y políticos para estar en guerra en cualquier momento contigo. Ahora estamos abrazados porque nos conviene. Son las alianzas políticas que estamos viviendo en estos días. Todos estamos abrazados y hacemos alianzas para ganar el poder, pero por dentro hay un mar de fondo. No se ve, pero hay una profundidad muy peligrosa. Armados, desarmándonos. Lo trajo a la conversación, le pregunto sobre él también. ¿León viene a continuar, fortalecer o cambiarle algunos aspectos a ese legado de Francisco, más allá de esta mención que lo tomo como un ejemplo, pero me gustaría una respuesta más global, si se quiere? Va a consolidar un proyecto sin dejar a los conservadores afuera. El Papa Francisco ya estaba muy enfatizado en una propuesta. Si hubiese tenido posibilidades, Francisco iba a ir también por esa lógica de acercar a los conservadores. Sí, porque en el último sínodo el Papa Francisco concilió, tuvo que escuchar la oposición. No es el Papa Francisco del 2013. El Papa Francisco que vivimos en los últimos años no es el del 2013. Y me parece que hizo un pontificado único, brillante. No sé, esto sería como para conversarlo y profundizarlo mucho más, pero dejó líneas muy importantes en la Iglesia, no se va a volver atrás. El tema de la sinodalidad, el tema de la Iglesia en salida, el tema de menos sacristía y más encuentro humano, una Iglesia que tiene capacidad de encontrarse con lo diverso, de abrazar, de construir vida juntos, una Iglesia que se pone al servicio, una Iglesia que se descalza, que lava los pies, una Iglesia, y el término que Francisco le costó mucho, menos clerical,
una iglesia no clerical, donde el clericalismo es lo sagrado, lo tiene un grupo, el clero. Nosotros decimos dónde está Dios, nosotros decimos dónde hay más Dios. Esto es clericalismo. El clero es un poder de lo sagrado. Y el Papa Francisco dice en muchísimas reflexiones: el gran problema de la iglesia es el clericalismo. Nos hemos apoderado de lo sagrado, cuando no hay nada más sagrado que el beso de una madre, que el encuentro de dos parejas de novios. No hay nada más sagrado que el esfuerzo de un padre que lucha por sus hijos. No hay nada más sagrado que el amor en la vida, y la vida que se expresa en el amor. Esa capacidad de poner la enseñanza del Evangelio en gestos concretos y reales, tangibles. Exacto. Francisco tuvo la genialidad de ser iconográfico. Escribía haciendo, escribía con gestos. Nuestro Papa Benedicto Ratzinger era un gran teórico conceptual, brillante. El gesto profético de Benedicto XVI fue su renuncia. Nadie se la esperaba. Cambió la teología Benedicto XVI con un gesto. Al final fue un regalo del Espíritu a la Iglesia, a la humanidad lo quiso. Esa capacidad de decir, de renunciar, pero no como un fracasado, sino terminó mi hora. En favor de. Exacto, viene otro. No termino. Yo ya estoy para dejar este lugar a otro. Estos gestos, ¿cómo no leer estos gestos proféticos? Imagínate, ahora pasamos a la política argentina y vemos estos comportamientos en la política argentina, vos decís, pero estamos en una línea de mucha mediocridad. Más allá de la mediocridad, yo estoy muy preocupado. El otro día, hace un tiempo, estuvo sentado ahí un referente de La Libertad Avanza y se lo planteé en estos términos que se lo voy a plantear a usted. Cuando un presidente insulta, descalifica, cancela, la que pierde es la imagen de la institucionalidad. El que pierde es el jefe de Estado, no el que circunstancialmente es el jefe de Estado. ¿Qué siente cuando escucha insultos por doquier de los más variados hacia un otro, no? Porque el presidente además insulta a un otro. Hoy puede ser un periodista, mañana otro político. Lo fue el Papa Francisco, porque es el representante del maligno en la tierra. Claro. Yo no lo estoy diciendo, lo dijo él. Digo, ¿qué siente usted como católico, como cura, como hombre? Y argentino. Y argentino cuando ve eso o escucha. Me siento totalmente avergonzado, maltratado, porque cuando se maltrata a uno de la gente, periodistas o senadores, diputados, institucionalidad, uno se siente, yo me siento incómodo con estas actitudes, y lo único que puedo pensar es que solamente un desequilibrio mental puede producir semejantes discursos. Y veo mucha crueldad, veo mucha vehemencia, irracionalidad, fanatismo, y me siento como si estuviera en un partido de River Boca, con la única diferencia que acá se muere de hambre y se quedan sin remedio jubilados, discapacitados, y la bicicleta financiera sigue. Entonces digo, esto hiere lo que yo decía antes de pueblo, hiere el sentir del pueblo, y sentir del pueblo no por populismo, no estoy hablando de populismo, estoy hablando de ese sentimiento de identidad que nos une en cosas muy profundas. Como a mí me intentaron convencer en este último tiempo que se defiende el presidente, que como lo atacan, él se defiende de esta manera. ¿Vale todo en política? No. Y menos, a ver, no soy el presidente, pero sí soy el responsable mínimo de grupos comunitarios en la parroquia. Nunca voy a insultar a la viejita
que me dice: padre, yo quiero seguir rezando el rosario. Mientras usted va a trabajar yo voy a seguir rezando. Y yo le digo: muchas gracias, necesito de tu oración. Y la viejita que me dice: bueno, voy a rezar por usted. Bueno, muy bien. Yo no me siento de decir: no sirve para nada lo tuyo, dejalo, basta, terminala. Esto, no, nunca. Porque volvemos al principio, son las dos cosas: es el altar, es el rosario, es la calle. No, claro, no se trata aquí de esto, se trata de ir generando procesos, se trata de ir generando tiempo, es mayor que el espacio. Bueno, aquí me parece que la coyuntura política argentina es: el espacio del 7 de septiembre es último, definitivo, acá se juega todo, no hay tiempo. O nos jugamos ahora y aquí marcamos la cancha. Esto es lo contrario a lo que decía el Papa Francisco. El tiempo es superior al espacio. Cuando vos haces que el espacio de una elección sea mayor al proceso de tiempo que está construyendo el pueblo, su identidad y también su mesa cotidiana, te equivocaste. Y yo lo que veo aquí, que se está enfatizando el espacio. Y lo mismo puede pasar en un municipio. Lo mismo puede pasar en la parroquia. Yo puedo enfatizar el espacio. Aquí mando yo, acá se hace lo que yo digo, y voy excluyendo para quedarme solo. Nuevamente, la tiranía de un grupito contra el resto. No se trata de eso. Se trata de caminar juntos, de conversar, de ponerle, porque hay dolor, hay sufrimiento en los demás. Hay emociones, y cuando yo tengo la responsabilidad de conducir, yo tengo la responsabilidad de presidencial o parroquial o comunitaria simple, yo no puedo maltratar, yo no puedo insultar, yo tengo que invitar a la convergencia. Yo tengo que invitar, es la obligación del que lidera. Exacto. Hoy y siempre. Que nadie se quede afuera. Porque el Papa Francisco tuvo muchos problemas de líneas teológico-pastorales en la Iglesia, y convivió con esas líneas pastorales, salvo algunas excepciones por algunos escándalos económicos y de índole moral, donde tuvo que definir el alejamiento de algún líder de iglesia. De lo contrario, convivió con obispos de Estados Unidos y de Alemania sobre todo, que no la pensaban como él. Puedo estar mal informado, pero esto que dice al final me gusta para introducir brevemente un episodio en donde usted tuvo que convivir. Usted en su paso por el Bolsón tuvo episodios violentos, donde la violencia fue muy fuerte, vinculada con sectores mapuches. Sí. Hubo episodios violentos que al menos lo que se registra en la web o lo que aparece de esos relatos de los hechos, uno a la distancia de mínima dice: fueron episodios violentos. ¿Cómo se convivía en ese Bolsón con ese sector de mapuches? Si es que, bueno, lo que quiera recordar de eso, porque por ahí ya ha pasado. Pasaron algunos años, pero sí, yo lo viví, estaba en Bolsón. Recuerdo una anécdota, ¿no? Teníamos la manifestación del Día de la Mujer. Era el 8 de marzo, ¿verdad? El Día de la Mujer. Bueno, entonces teníamos un grupo en la parroquia antifeminista. Y había un movimiento de mujeres contra la Iglesia. Se va a acabar la dictadura eclesiástico-militar, nos cantaban. Un grupo de mujeres de la parroquia se sentaron haciendo una barricada en la iglesia rezando el rosario. De este lado estaban las mujeres rezando el rosario para que no nos agredieran, porque pintaban y ultrajaban el edificio y maltrataban a la gente, y del otro lado estaban el movimiento feminista. Y yo me acuerdo que me quedé en el medio, y yo les había dicho a las mujeres de la parroquia: no hagan esto. Digo, porque la propuesta de iglesia no es enfrentar
este movimiento con un rosario en la mano, sino definirnos por la convergencia. Vamos a ver dónde nos podemos encontrar. Aquello terminó muy mal, porque se agredieron, a tal punto que las que estaban en el rosario empezaron a pegar como las que estaban en la calle. Volaron los rosarios, literalmente. Aquello tuvo que intervenir la policía porque empezaron mujeres a pelearse entre ellas enfrente de la parroquia. Digo esto porque es... Pero no puedo no preguntarle, Fray, por lo que hablamos fuera del aire. Cuando dicen se va a acabar la dictadura eclesiástico y militar, ¿qué siente Fray Jorge, que fue perseguido por la dictadura cuando alguien le grita desde ese lugar? Nada, que hay ignorancia, hay desconocimiento, hay ideología, no se conoce toda la historia desde otro lugar, se la conoce solamente por lo que yo creo, lo que yo pienso, y no desde el compromiso con los heridos, con la gente. ¿Usted sufrió la dictadura en primera persona? Sí, la sufrí, digo, y aprendí porque yo también estaba polarizado como joven universitario, aprendí que la polarización, los fundamentalismos ideológicos no sirven, que lo que sirve es el encuentro humanizador con el otro y la construcción de proyectos de vida comunitarios junto con los otros, y no en soledad de unos pocos que se imponen sobre los demás. Esto es lo que vivía en el Bolsón después de 40 años, y lo mismo con el movimiento mapuche. Yo trabajaba con las comunidades mapuches en la zona de Río Chico, en la zona de la Meseta, en la zona de Ñorquinco, de Jacobasi, visitaba las comunidades y conocía el movimiento mapuche de pueblos originarios en la Patagonia. No fueron los que vandalizaron la iglesia, no eran mapuches, ni era este movimiento. Eran pseudo mapuches donde se estaban confrontando dos posturas ideológicas, pero no eran mapuches. Y estuve ese día ahí del copamiento de la parroquia. ¿Hubo un sacerdote que estuvo un tiempo retenido dentro de la parroquia? No fue retenido, fue el mensaje más claro de franciscanismo. Un hermano fraile, Fray Ariel, un muchacho joven franciscano, en el momento en que ellos invaden la parroquia y entran para ocupar el templo, yo en ese momento no estaba él y otro hermano más. Otro hermano va a buscar a la policía un comportamiento. El otro hermano se va con ellos al templo y dice: yo los acompaño. Se va con ellos al templo y ahí queda dentro, no como rehén, sino que él quiso ir voluntariamente a estar con ellos dentro del templo, pero no porque estaba de acuerdo, sino porque no los quería dejar solos, sino que quería estar con ellos. Un hermano se fue a traer la policía, vino la policía, la gendarmería. Yo llego y me encuentro toda la escenografía montada. Cuando llega el fiscal, la policía que quiere entrar para reprimir, cuando llega el fiscal nos ponemos de acuerdo, nos conocíamos, y el fiscal me dice: la policía aquí no tiene nada que hacer, acá lo vamos a resolver de otra manera. Y así se resolvió. El fiscal habla con el jefe de ese copamiento, conmigo, y le pregunta al hermano que estaba dentro: ¿estás por tu propia voluntad o te tienen de rehén? No, estoy aquí porque quiero. Entonces el fiscal dijo: acá no hay rehenes. El escenario cambió automáticamente. Acá no hay rehenes, el fraile está ahí porque quiere. Porque por la televisión decía que tenían un fraile de rehén. No, yo estaba ahí, y el fiscal le dice: ¿sos rehén? No, le dijo el fraile, estoy porque quiero. Y así fue. A poco tiempo logramos
que saliera. Después de 2 horas. ¿Y se lograba en esos tiempos una buena convivencia, todos ahí? Sí. Más allá de estos eventos, ¿no? Porque llegamos después el motivo que ellos tenían era un motivo muy justo. Ellos reclamaban una tierra que había sido concedida por una ley del gobierno de parques nacionales a la iglesia en Bariloche, donde había una comunidad mapuche. Y en ese momento se decidía en tribunales Comodoro Pi el desalojo. Entonces ellos presionan para que la iglesia intervenga y desactive el juicio de desalojo. Cuando dialogamos con el fiscal, con los líderes del copamiento, llegamos a un acuerdo. Vamos a hablar con el presidente de la conferencia episcopal, que era Monseñor Ojea en ese momento. Hablamos con el presidente de la conferencia episcopal telefónicamente y dijo: estoy dispuesto a retirar la demanda de desalojo si ellos dejan la iglesia y nos sentamos a hablar. Nosotros le dijimos, el fiscal habla con el obispo Ojea, que era el presidente de la conferencia, y le transmite al jefe del copamiento el mensaje. Se va a dialogar, se van a sentar a conversar y se prorroga el juicio. Se fueron, se desactivó, porque lo que querían era fuerza contra fuerza. Volvemos a lo mismo de siempre. Cuando vos desactivás la lucha fundamentalista ideológica, yo tengo razón y vos estás equivocado, esto es mío o es tuyo, y empezamos a construir que esto es nuestro, esta es la misión de la iglesia. Entonces lo que vivimos en ese momento fue un momento muy importante, porque mucha gente del movimiento feminista, del movimiento mapuche, empezó a ver que en la iglesia había otra actitud. Y yo me retiré del Bolsón con la alegría de haberme encontrado políticamente con todos estos movimientos, de haberlos ido a visitar, de haberlos ido a encontrar. De haber construido puentes y no muros. Exacto, puentes y no muros, con el intendente del Bolsón, con una hermosa despedida y con una obra que para mí era muy significativo, que era un albergue para gente de la calle, que está funcionando, que se llama Emaús, el Hogar Emaús, que lo abrimos porque en invierno es muy duro, el invierno para la gente de las adicciones y del alcohol, se morían muchas personas en la calle de hipotermia. Entonces abrimos con el municipio, con el movimiento mapuche, con la iglesia y la parroquia, abrimos un hogar que se llama y está funcionando Hogar Emaús. Evangelizar con hechos. Pero estos son los mensajes. Yo esto lo aprendí de tantos años de iglesia, de tantos años de pastoral y también de mi juventud militante, que la construcción es esta. Y me pregunto, ¿y dónde nace esta construcción? ¿Por qué construir esto? Nace cuando vos sos capaz de compasión, de ponerte en el lugar del otro y sufrir lo que el otro está sufriendo, pero no para resignarse juntos, sino para salir juntos del dolor. Y así fue en Bolsón. Y espero que aquí, trabajando en Olavarría, cuando la primera pregunta que me hacía sobre Romeo, yo creo que este es el Romeo nuevo. Que lo que hagamos lo tenemos que hacer entre muchos, tejiendo historias que faciliten proyectos y sueños de una convivencia nueva para Olavarría, para superar distancias. Yo me encontré cuando vine a Olavarría con que el Tapalqué había marcado diferencia entre una zona y la otra. No es lo mismo el centro que Pueblo Nuevo. Y en este momento tenemos muchos Tapalqué
con los barrios marginales, con los cartoneros, con los adictos. El Tapalqué no es geografía. El Tapalqué, que en la que se construyó la barría, se transfirió a muchos Tapalqué que tenemos en la cabeza. Y ahí le pregunto, y nos van quedando pocos minutos, después le quiero pedir 3 o 4 reflexiones para cerrar, pero quiero entrar acá en esto que acaba de decir. Y hay contexto y condiciones para ir rompiendo esos Tapalqué que se han armado. ¿Usted percibe que encuentra, escucha? Sí, porque hay sectores de iglesia que lo están haciendo, políticamente también, en el sector de gobierno local. En las iglesias evangélicas hay un deseo de ecumenismo con algunos. En los centros territoriales, en las reuniones que se vienen haciendo en las mesas de territorio, viendo problemas, los problemas comunes de los barrios, mucha gente solidaria que pasa el puente del Tapalqué para ir al otro lado, y eso significa pasar puentes. Bueno, es eso lo que queremos, que el puente empiece a funcionar como puente. Exacto. Y que el río no sea un muro, que el arroyo en Tapalqué no sea un muro, porque lo fue en otro tiempo. No era lo mismo una cosa que la otra. Y Romeo surgió en las orillas del Tapalqué, del otro lado. Me alegra mucho que Romeo haya sobrevolado la charla, la conversación. Me alegra, me satisface, y que no haya sido forzado, porque no lo provocamos. No. Y eso hace mejor a la charla de alguna manera. Yo tampoco, yo lo conocí a Romeo y me enamoré de la locura de Romeo. Al principio me molestaba mucho el sombrerito con el ventilador y el cuchillo. Pero después, cuando me enteré del asado de los locos, de la fiesta del loco, de todo lo que él hacía para integrar, lo descubro como un misionero franciscano auténtico, de un valor fabuloso, hermoso, un mensaje hermoso. Y lo que descubro no es el tiempo de protagonismos solitarios. Fray, me quedarían 3-4 minutos, así que voy a tratar de tirar 3 o 4 preguntitas, y espero su capacidad de síntesis para conceptualizar eso, si es que lo logramos. ¿Qué significa ser franciscano? Abrir horizontes, creer en la vida con su capacidad de aventura. Francisco fue un hombre que soñó una iglesia nueva y la construyó, con su vida, con su ejemplo y con su testimonio. Entonces, ser franciscano es no resignarse al sueño de Dios, que es que todos seamos hermanos, la ecología integrada, el pobre integrado. Hay un gesto en Francisco muy lindo que lo convierte totalmente, porque lo que era, lo distanciaba, que era el leproso. Él no podía ver los leprosos, estaba distanciado en una sociedad muy clasista, feudal, mercantilista. El cambio de Francisco se da cuando besa al leproso, y entonces no solo se curó el leproso con el abrazo de Francisco, sino que Francisco se curó de pensarse que era lo mejor. ¿Qué grito se escucha en Olavarría? ¿Qué grita la sociedad de Olavarría, además de adicciones por ahí descartados? ¿Qué escucha? ¿Qué grito lo escucha y ese grito lo aturde? No lo tengo, no percibo un solo grito, pero percibo sí, por multiplicación de voces, más que un solo grito, el desajuste de muchas familias. Siento la multiplicación de dolores en los jóvenes, que no tienen familias constituidas, que no tienen estabilidad emocional, y esto se da en las dos partes del Tapalqué y en las zonas marginales por igual. Esto es transversal. Siento que no hay estabilidad emocional.
No hay estabilidad de un proyecto social político, no hay estabilidad. Y creo que lo tenemos que construir. Y sobre todo, se notan los jóvenes. Jóvenes que están desencantados. Jóvenes que, y hoy día con la virtualidad y con los medios de comunicación, todo lo que es digital, muy atrapados en la virtualidad. Entonces creo que el grito en este momento es: mírame, aquí estoy. Basta de indiferencia. Empecemos a mirarnos y a descubrirnos con las realidades que tenemos y con lo que potencialmente podemos hacer juntos. Bien, la última pregunta no la voy a hacer yo, la va a hacer usted. Me gustaría que Fray Jorge le haga una pregunta a Fray Jorge y Fray Jorge responda a esa pregunta. Esto no me lo esperaba, pero sería como, le preguntaría a Jorge, con tu experiencia de 40 y pico de años de fraile, con tus 75 años a la puerta, ¿vas a ser capaz de consolidar el sueño de Jesús, de seguir entregando vida y esperanza, de seguir generando comunión? ¿O vas a estar realmente alineado con el Evangelio y no solo sin ser oportunista? La gran preocupación de Jorge es no caer en el oportunismo, de decir, bueno, este discurso conviene porque atraigo gente. No quiero ser oportunista. Los oportunistas se parecen más a los partidos políticos, y Jesús no fue un oportunista, se jugó la vida. Podía haber transado con el Imperio Romano, con los fariseos de su tiempo, con el templo, con los apóstoles, y acá, bueno, este es mi desafío. Jesús tuvo una vida tan coherente, tan auténtica, contemplativa y activa al mismo tiempo, tan comprometida y jugada por la verdad en el amor, que terminó en la cruz. Entonces mi miedo es el oportunismo. Que no le gane el oportunismo, Fray. Muchas gracias por venir. A ustedes, muchas gracias por este espacio que es conversar. Emocionalmente me sentí conversando. Gracias. Siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro.